Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Fernando Martínez Cos, Antonio Hernández Ross, y como invitado especial a Vicente Romero Said, que son apasionados de la cocina fiscal. En esta ocasión trataremos 2024, retos tributarios en un año de coyuntura. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición de este 2024, en donde pues el objetivo va a ser compartirles cuáles son los grandes ejes que tenemos para este 2024, y para este fin nos va a tocar compartir al chef, yo creo que más conocedor pues de todo este país, con una amplísima experiencia tanto académica como profesional, que es Vicente Romero Said, aparte de un gran amigo, un gran formador de muchas personas en la escuela bancaria y comercial, y que afortunadamente aceptó nuestra invitación, aceptó participar en esta primera edición, y pues yo los invito a que lo escuchen con atención, sobre todo porque nos va a dar los ingredientes que para este 2024 van a estar cargados pues de muchas necesidades de ingresos, en donde hay renglones de gasto que son verdaderamente preocupantes. Hay algunos indicadores que nos va a compartir Vicente que verdaderamente nos van a parar, pues yo diría, el platillo, y nos va a causar una gran indigestión cada que escuchemos a Vicente en este Sal y Pimienta. Y pues sobre todo este tema que vamos a tratarles de compartir lo más sencillo, pues cómo es que esta ley de ingresos va a impactar y sobre todo nos va a llevar a una presión tributaria bastante intensa para este año, que tiene como característica pues ser un año electoral y un año en donde la administración tributaria en nuestro país, el servicio de administración tributaria va a presionar, y pues algunos otros rubros que tributariamente Vicente amablemente nos va a compartir. Y pues quisiera dejar a otro chef amigo dentro de todo esto, a Antonio Hernández Ross, porque el platillo de hoy suena a que nos va a causar indigestión. Toño, ¿tú cómo lo ves? Totalmente, Fernando. Creo que aquí este año va a ser un buffet bastante pesado. Va a ser un buffet en el que vamos a tener de todo: ensaladas, comida, platos fuertes, postres, pero todos traen un componente. Es un componente de cierre de este sexenio, en donde hablamos de una reforma fiscal para el 2024 que me llama la atención dos cosas. Una, el contexto económico en el que nos estamos enfrentando al cierre de este sexenio, pero además las cosas que no están en la reforma fiscal, ¿no? Como una constante que hemos visto en el tema de este gobierno es pues la ausencia de modificaciones asociadas al tema tributario, en aumento de impuestos o en aumento de tasas, que podríamos verlo como un tema positivo si lo viéramos de forma aislada, pero aquí precisamente, y como bien lo dices tú, hoy nos vestimos de manteles largos. Yo podría decir que prácticamente tenemos al MasterChef de la contabilidad y del fiscal, además de que es un gran amigo, es un gran conocedor de los temas, es un gran platicador, es un gran narrador, y vamos a tratar junto con él de hacer, como tú lo comentabas, de forma amena, sencilla, pues la exposición de este menú que nos va a poner durante el 2024 el SAT en la mesa. Y pues vamos a ver cómo nos toca. Digo, si vamos a tener que tomarnos unos buenos medicamentos para evitar la indigestión, como bien tú lo decías, o si bien podemos buscar estar en régimen de dieta, en algunos casos hasta en ayuno, yo te podría decir, para evitar comernos estos platos amargos por parte de la autoridad. Pero sin más preámbulo, pues me gustaría abrir la plática precisamente con Vicente, y con este contexto que hablaba. ¿Cuál es el contexto que tenemos ahorita en el país económico, que se está reflejando precisamente con lo que se tiene prospectado gastar durante este año y asociado a los ingresos que se van a tener?
y ante esta noción que tenemos de no aumento de impuestos, pero esto cómo nos puede afectar en el día a día como contribuyentes bajo esta perspectiva, mi querido Vicente. Y un gusto y bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Fernando, Toño, muy amables. Es un privilegio para mí poder acompañaros esta noche. Realmente es muy comprometedor la forma en cómo me han presentado, les agradezco mucho, pero bueno, yo creo que no es ni la mitad de lo que ustedes dijeron lo que yo tengo. Yo veo un panorama complejo para este año 2024 porque el gobierno actual no ha impulsado reforma fiscal. Con independencia de que acaba de publicar que en 2023 la recaudación excedió los 4.700.000.000.000. No obstante ello, no desagrega en qué tipo de contribuciones está esa recaudación. Sin embargo, yo creo que eso es plausible, hay que aplaudir que hayan elevado la recaudación. Sin embargo, al no haber impulsado una reforma fiscal y con el presupuesto aprobado de 9 billones de pesos, que si lo contrastamos con el año inmediato anterior de 8.300.000.000.000, estamos hablando de un crecimiento nominal de 9.23, pero un crecimiento en términos reales de 4.3. En ese orden de ideas, si analizamos los criterios de política económica que presentó el Ejecutivo en septiembre pasado, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que hay 3 partidas que son muy importantes, que si me permiten las voy a citar en orden de importancia. La primerísima, estamos hablando de las pensiones. Nunca en la historia contemporánea de este país se había programado un gasto de pensiones de 2 billones de pesos, lo que evidentemente representa el 23% del total del gasto. En segundo lugar, el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses que vamos a realizar, va a representar 1.300.000.000.000 de pesos, que si lo relacionamos con el programa autorizado de deuda para 2024 de 1.700.000.000.000 de pesos, pues eso va a representar el puro servicio de la deuda el 76% de lo que vamos a pedir. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar los recursos no habiendo impulsado una reforma fiscal? Y yo ahí puedo hacer una primera conclusión, salvo la mejor opinión de ustedes, que esto va a exacerbar la fiscalización. Esa sería mi primera propuesta. El segundo de los asuntos importantes es que se van a invertir, que no gastar, 222.000.000.000 de pesos para las obras emblemáticas de la 4T, en donde destacan 120.000.000.000 de pesos para el Tren Maya. Si nosotros hacemos un comparativo de lo que se presupuestó originalmente, el Tren Maya iba a costar 130.000.000.000 de pesos. Las estimaciones, tanto de la Secretaría de Hacienda, como del INCO, como de algunos economistas, como el doctor Oscar Vera, reflejan que el Tren Maya va a costar 494.000.000.000 de pesos, es decir, 280% más de lo presupuestado. Si hablamos de la refinería Olmeca, que originalmente se habían planteado 159.000.000.000, pues va a costar cerca de 400.000.000.000, es decir, 20.000.000.000 de dólares. En ese orden de ideas, pues estamos hablando de que va a costar el 150% más. Por último, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahí más o menos se empató porque se habían estimado 75.000.000.000 y en realidad costó 80.000. Sin embargo, creo que el año pasado movió, creo, a 40 pasajeros. Ya eso es de sentirse muy satisfecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tercer rubro en donde va a haber un importante gasto que va a representar pues la necesidad de que la fiscalización se exacerbe. Ustedes me conocen, Fernando y Toño, y saben que cuando yo me refiero al servicio de administración tributaria lo llamo el veracruzano. Y la gente se preguntará por qué lo llamo así, pues porque si han oído música veracruzana, el que marca el ritmo en un conjunto de música veracruzana es el que toca el arpa.
Y yo digo esto porque el arpa nomás se toca para acá, nomás para acá, nomás para acá. Y nosotros los contribuyentes tocamos una pequeña guitarra que se llama vihuela, que se toca nomás para allá. Y por ello yo creo que se va a exacerbar la fiscalización, salvo la mejor opinión de ustedes. Sí, sin duda, Vicente. Creo que esto que comentas, esta presión que se va a ejercer de gasto, sin duda viene a generar, y especialmente para nuestro público escucha, pues yo creo que hoy el Servicio de Administración Tributaria ha logrado justamente ese cambio en la economía de este país y se ha revertido la dependencia de ingresos petroleros para que los ingresos bien puestos se conviertan en el concepto más amplio. De ahí un poco para traducirles a todos nuestros escuchas cómo estos tamales que nos vamos a comer el día de la Candelaria, estimado Vicente, nos van a causar la indigestión que ya nos provocó este gasto que ahorita nos dices. Pues esta presión sin duda está traducida en unos tamales que van a ser pues una verdadera indigestión a aquel que haya sacado el monito de la auditoría o a aquel que tenga el infortunio de recibir algún acto de fiscalización, pues porque también te pediría, platícanos un poco de cómo ves tú estos componentes, esta que le vamos a llamar dentro del contexto de este programa, Vicente, esta receta que nos van a aplicar en este 2024, que pues ahora sí que todos quisiéramos comernos unos buenos tamales oaxaqueños. Ya nos mandaste a Veracruz, necesito que me digas si pues va a haber aunque sea un cafecito de la parroquia para disfrutar esto, porque creo que nos viene un año complejo a los contribuyentes, sobre todo por esta presión tributaria que se va a ejercer a estos ingresos que es necesario obtener. Y yo haría la distinción, Vicente. No es lo mismo el crecimiento de la recaudación a lo que va a ser la recaudación programada para cubrir estos gastos que tú nos estás diciendo, porque son cosas totalmente diferentes. Pero regálanos tus comentarios de cómo ves esta presión que se nos va a dar y cómo la visualizas en el contexto, pues sobre todo pues de esta ley de ingresos que ya tenemos y pues de lo que vamos a andar seguramente comiendo, desayunando y cenando para este 2024, pero especialmente este 2 de febrero, estos tamales pues espero que sean oaxaqueños o cuáles te gustan a ti, Vicente. Me gustan todo tipo de tamales, pero creo que tienes razón, Fernando. Esto nos va a generar no solamente una indigestión fiscal o fiscalizadora, eso también va a implicar pues que los contribuyentes se van a tener que aplicar para obtener recursos adicionales, porque en algunos casos, desgraciadamente, el cumplimiento no es oportuno ni es apegado a la norma. En ese orden de ideas, bueno, pues yo de antemano, a propósito de que se avecina el 2 de febrero y tú ya mencionaste los tamales, pues no olvidemos que pueden diversificar su objeto social o su actividad económica preponderante y pueden darse la oportunidad de empezar a vestir niños Dios, que también se va a celebrar el propio 2 de febrero, ¿verdad? Con el propósito de completar, porque sí va a estar muy complicado. Si nosotros analizamos el crecimiento esperado por el gobierno federal, que a mí me pareció razonable lo que están estimando entre el 2.5 y el 3.5, una inflación que están estimando en el 3.8, que yo creo que están ahí sí muy optimistas, porque no omito señalarles que ya apareció la inflación estimada para la primera quincena de enero y estamos hablando, con independencia de que enero puede ser un mes atípico por lo de la cuesta de enero, de un 4.9% de inflación anualizada. En ese orden de ideas, lo único que me llama la atención es que en enero de 2024, de acuerdo a las estimaciones de INEGI, la inflación subyacente por primera vez en muchos meses resultó inferior que la inflación general. Entonces, esto también va a incidir en el sentido de que pues, hay que aplicarse, sobre todo para que los contribuyentes se mentalicen en el sentido de que hay que establecer una serie de medidas para prevenir estos riesgos fiscales que se avecinan.
En ese mismo sentido, pues ustedes saben más que yo porque trabajaron dentro del Servicio de Administración Tributaria muchos años y conocen perfectamente cuál es la operación. Tenemos ahora 3 programas de fiscalización, empezando por las cartas invitación, el programa de vigilancia profunda y desde luego el ejercicio de facultades de comprobación que ha venido experimentando el Servicio de Administración Tributaria. Y por ello, pues sería conveniente que los contribuyentes establezcan medidas de prevención, primero, mediante conciliaciones mensuales entre lo que emiten vía comprobante fiscal digital, que para mí es el principal insumo de auditoría que usa el SAT, y desde luego con lo que están registrando contablemente, con lo que están subiendo en las declaraciones y también tratando de evitar ubicarse en alguna de las causales que contempla el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la restricción temporal del uso de los sellos digitales. Totalmente de acuerdo, Vicente, y ahí me queda claro, y esta parte que tú dices de exacerbación, esta parte de hablar de que creo que la recomendación para nuestros escuchas es, si te llaman a misa, hay que llamar, hay que aceptar el llamado y no hacer caso omiso. Es un tema bien importante ahora, el control y parte de este plan de fiscalización que posteriormente vamos a platicar, nos trae muy enfocado en estos 3 programas que tú comentas y en donde esta idea de ser preventivos es muy importante. Pero tú también hablabas de que hay que buscar diferentes giros para potenciar los negocios. Y eso también hay que hablar de los aciertos por parte de la autoridad, pues de estos decretos, y me gustaría que platicáramos famosos, estos decretos que están fomentando, y no me gusta, igual que tú, coincido, hablar en términos anglicanismos ahí, dar frases en inglés, pero pongámoslo con el concepto de recolocación, ¿no? Localización más bien, perdón ahí por la frase. ¿Y qué tiene que ver con esto? O sea, un poco para darle contexto a las personas, con todo el tema del COVID y precisamente que se cambió toda la dimensión del movimiento de mercancías. Hay un movimiento internacional importante en donde precisamente se está buscando que el proveedor de productos acerque sus productos al consumidor final. Y esto lleva a empezar a cambiar geográficamente, estratégicamente el posicionamiento de las empresas para que no haya estos traslados tan extensos a nivel mundial para la entrega. Y esto se convierte en un nicho de mercado bien interesante para nosotros en México, para los empresarios, por toda esta idea de posible inversión que se puede estar generando y que nosotros seamos, pues permíteme, la puerta de entrada a mercados de consumo en países como Canadá y Estados Unidos. Entonces, esto obviamente hubo un decreto ahí muy interesante en octubre del año pasado, que me gustaría que platicaras un poco para, pues también, ahora sí que jugar con este tema agridulce, ¿no? Hablando de los tamales, pues también están los tamales rositas con sus pasitas, que son muy tradicionales y son dulces. Pues vemos esa parte que pues, tiene ese componente no tan amargo de lo que hemos venido platicando. No, me parece muy acertado lo que está señalando, Toño, porque al igual que como tú acabas de decir, ustedes me conocen, trato de evitar los anglicismos. Repito, evitar, para no decir como algunos, vuelvo a repetir. Ya ves que algunos, incluso hasta políticos, dicen vuelvo a repetir, y yo les digo no me amenaces, o vuelves o repites, repito. Trato de evitar los anglicismos. Por eso no me gusta hablar del nearshoring. Me gusta hablar de la cercanía geográfica. Pero yo antepondría, si me permiten ustedes, a la cercanía geográfica, que es un asunto muy importante y toral, la altísima calidad de la mano de obra mexicana, lo reitero. Somos un país con muchísimos años de experiencia en la industria maquiladora y hemos llegado a ser el 4º armador de coches en el mundo. Entonces, esto implica que este decreto al que tú acabas de hacer referencia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2023, que tiene 2 grandes vertientes. Una primera,
enfocada a la deducción de inversiones, tratando de poner en contexto para nuestros escuchas. Esto de deducción de inversiones, a pesar de que soy contador, recuerden que no hablo como ellos porque con todo respeto y sin él no les entiendo, y por eso yo nunca digo depreciación, porque los contadores no evaluamos, cuantificamos, que es muy diferente. Y ningún contador en todo el planeta me puede decir lo que baja de valor un bien. Por eso cuando hablamos de esto, esta deducción de inversiones, como la refiere la ley del impuesto sobre la renta, en donde tenemos una deducción inmediata, que es verdaderamente un estímulo que va enfocado fundamentalmente a la industria exportadora, con algunas condicionantes que el propio decreto contempla. Es decir, tienes que acreditar que al menos la mitad de tus ingresos provengan de exportación. Y en ese sentido, me parece muy importante que hayan promovido la publicación de este decreto, porque eso viene a asegurar lo que tú dices, ¿no? Es decir, esa relocalización de las cadenas distributivas, empezando por el problema que han tenido los Estados Unidos con China, en donde han venido a decidir, primero, poner más cerca sus cadenas de distribución, y qué mejor que hacerlo con nosotros, y si me permiten insistir, por la altísima calidad de la mano de obra mexicana, y por ello, pues hay inversionistas de todo el planeta que hoy están decididos a invertir. Yo ahí lo único que le pediría, si nos está escuchando el Servicio de Administración Tributaria, porque por ahí he leído artículos o he escuchado quejas de algunas empresas de estas, de residentes en el extranjero, que han venido o han decidido invertir en México, que les ha costado trabajo obtener hasta la cita para inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto es un asunto toral y por eso pues habría que invitar a las autoridades para que se sensibilicen en ese sentido. Tiene otra vertiente, que es la inversión, aunque el decreto lo llama gasto. Y ahí nuevamente, no confundir gasto con inversión. La inversión se recupera, el gasto no. Ellos hablan de gasto en materia de capacitación, y para mí la capacitación, al haber sido docente durante los últimos 50 años, pues representa evidentemente una inversión, y me parece muy acertado haber incluido esto. Yo le pondría un paréntesis, porque también he leído artículos en donde el contenido del propio decreto puede ubicarse en una de las causales de violación al Tratado de Libre Comercio que tenemos celebrado con Estados Unidos y con Canadá. Ya inclusive la secretaria de Economía y el señor secretario de Hacienda salieron a los medios a decir que lo van a revisar. Yo espero que no vayamos a tener por ahí algún tropiezo. Sin embargo, me parece que el decreto es plausible, es bueno que exista, y desde luego la deducción inmediata consiste en poner a valor presente las deducciones que en un futuro yo hubiera podido tomar en varios ejercicios fiscales, como lo contempla la propia ley del impuesto sobre la renta. Es correcto, yo acotaría, como bien lo dices tú, no es necesariamente para todos los sectores, son sectores específicos que tienen que ver sobre todo con la manufactura, no va a todos los bienes, por ejemplo, temas mobiliarios o vehículos no entran, hay que analizar a detalle el decreto, pero sí ese componente en donde, bueno, le doy un voto de acierto, como bien lo dices tú, y donde creo que muchos empresarios pueden encontrar esta parte de poder invertir en México y generar trabajo de obra, ¿no? Ahí ese es el juego que tú dices, ¿no? Primero te doy un beso y luego te doy una cachetada, entonces fomento la inversión, pero pues pongo requisitos mayores, ¿no? Creo que ahí sí parte de la reflexión es, pues tenemos que tener un programa completo, ¿no? Y tener un programa en donde se entiendan estos procesos. Pero Fer, ¿tú qué opinarías? Ahí, ¿qué otra pregunta podríamos hacerle para exprimir precisamente todos los ingredientes que nos puede aportar Vicente en esta gran receta maestra que tenemos para este 2024? Gracias, Toño. No, sin duda nos estás dando una gran receta, Vicente, pero yo quisiera enfocarnos justamente a lo que, pues a lo que tú también dominas muy bien, que es el tema de la resolución miscelánea. Y así como has ido avanzando en esta receta tributaria que en este programa Sal y Pimienta, pues ya vimos el tema de los tamales, tú ya nos llevaste al veracruzano y que lo que menos quisiéramos es seguir tocando el arpa hacia allá.
Un poco cómo visualizas estos temas, pues que vienen en reglas de resolución miscelánea, especialmente por estos temas que el Servicio de Administración Tributaria llama de depuración del padrón, que yo diría es algo así como cuando te da indigestión de todo lo que comiste y ahora pues quieres, pues de alguna forma ver cómo fluye todo eso, ¿no? Para no entrar en mayores detalles. Y también platícanos un poco el tema de tu punto de vista respecto del tema de comprobantes. ¿Cómo lo visualizas tú, Vicente? El tema de la representación legal, la carta de porte y pues lo ya inminente en el mes de marzo, que es la declaración anual de personas morales, que también pues ya estamos viendo que hay cambios interesantes. ¿Cómo dirías a nuestros comensales que esta mesa en donde pues ya le agregaste al platillo, a los tamales, la orquesta, un veracruzano, un comensal que está tocando el arpa solo para allá, pero cómo diría nuestro gran chef Vicente Romero Said que se nos plantea esta etapa en materia de miscelánea fiscal? Por favor, Vicente, danos tu receta como Master Chef que lo eres. Con mucho gusto, Fernando, muchas gracias. Bueno, tal y como inferíamos, no hubo demasiados cambios en la resolución miscelánea fiscal para 2024 que fue publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre. Y no fue un cambio muy importante precisamente porque no se han venido impulsando reformas a las leyes fiscales federales. Sin embargo, hay cosas que hay que resaltar, Fernando, que de alguna manera las acabas de enunciar. Algo que me llama mucho la atención es todo lo relativo a la expulsión de contribuyentes del régimen simplificado de confianza, que inclusive ha generado la interposición de recursos de defensa para los propios contribuyentes, ¿verdad? Con independencia de que, a mi juicio, bueno, la expulsión en los casos que están tipificados en la ley, pues no tiene discusión alguna, ¿no? Si el contribuyente dejó de presentar la declaración anual o dejó de cumplir con las obligaciones que tiene, bueno, pues no hay para dónde hacerse. Sin embargo, esto me llama la atención porque si hablamos nuevamente de la recaudación, presumen que han recaudado en 2023 4.700.000. Sin embargo, si enfocamos eso a la proporcionalidad y a la equidad tributarias, pues a mí me parece un dato muy lamentable que los contribuyentes, personas físicas en el régimen simplificado de confianza, hayan aportado el 0.69% de la recaudación de impuestos sobre la renta, en tanto que el régimen simplificado de confianza de Morales aportó un poco más del 1%. Si eso lo contrastamos contra lo que están aportando los asalariados, que el SAT presume en 47 millones de personas, y están aportando el 42% del impuesto sobre la renta, que es el más importante en México, eso me parece que viola los principios constitucionales del 31 en su fracción cuarta, que son, como ya dije, proporcionalidad y equidad tributarias. En otro sentido, me llama la atención en la resolución miscelánea que no obstante que es fehaciente que los contribuyentes tenemos problemas a veces para la cancelación de los comprobantes fiscales, no modificaron para nada el contenido de la regla 2.7.1.47, en donde tenemos de plazo perentorio para cancelar un comprobante fiscal de 2023, si somos personas morales hasta el 31 de marzo de 24 y si somos personas físicas hasta el 30 de abril. Yo creo que ahí deberían haber ampliado un poquito el plazo porque es muy complicado hablar de comprobantes fiscales, sobre todo dentro de las recomendaciones que yo estoy haciendo a mis clientes y amigos, es que si vamos a poner a una persona llamada facturista a emitir los comprobantes fiscales digitales, hay que capacitarlo debidamente porque esto ya cambió diametralmente y con todo respeto, no cualquiera puede emitir un comprobante fiscal apegado a la norma. Del mismo modo, hay que hablar de la carta aporte en donde van a convivir en la primera parte de 2024 ambas versiones. Y finalmente, de acuerdo a lo que tú establecías, estimado Fernando, respecto de la declaración anual, bueno, pues el SAT dio marcha atrás en el sentido de haber eliminado dos de los estados financieros básicos al que obligó la presentación en la declaración de 2022, que debíamos haber presentado en marzo de 2023, con lo cual,
pues yo creo que eso es una buena noticia para los contribuyentes, porque el año pasado fue para algunos de ellos un verdadero dolor de cabeza poder armar los 4 estados financieros básicos. Sí, claro. Y ahí, y no puedo dejar pasar, y permítanme decirlo, porque sí nos gustaría tener como postre de lujo, dado el invitado que tenemos, pues, sus mejores recomendaciones para lo que viene en el 2024, pero también pues, un tema que digamos de novedad y que tenemos que platicar, a grosso modo, y lanzo la pregunta tanto a Fernando como a Vicente, pues es el famoso plan de fiscalización estratégica que ahora para 2024 nos está mostrando la autoridad con el famoso A, B, C y D, que ahora me llama la atención este último D de dar la mejor atención, donde yo, permítanme decirlo como abogado, digo, culpa manifiesta, ahí hay un reconocimiento de la autoridad de que tiene que mejorar esa atención, entonces ahí creo que se está confesando solo en este plan estratégico, pero me gustaría que me platicaran un poco la visión de lo que tiene. Creo que hay conceptos interesantes como el tema de la soberanía digital, tema de que insiste en el tema de un piso parejo, que ahí me cuestionaría para qué temas, pero me gustaría escuchar la opinión, no sé, Fernando, si nos pudieras dar este contexto de este plan y algunos comentarios de Vicente sobre el mismo para ya estar cerrando con el postre de recomendaciones que nos pudiera estar haciendo Vicente para este año. Sí, gracias, Toño. Pues yo dejaría la voz experta de Vicente y sobre todo con este preámbulo, Vicente. Ya nos ponía el reto, Toño, de un buen postre. Yo después de todo lo que he escuchado y de pues tus precisiones muy concretas sobre temas recaudatorios, estos esquemas de crecimiento, los puntos que afortunadamente nos resaltabas de temas de endeudamiento, pues sin duda que estos componentes, lo que viene siendo esta aprobación de estos escenarios tributarios económicos que va a vivir el país, pues justamente en este mes de enero fueron de alguna forma redondeados con lo que el Servicio de Administración Tributaria le llamó su Plan Estratégico 2024. Esto pues es algo que las administraciones tributarias en todas partes del mundo hacen. Yo pensaría con un poquito más de detalle y acuciosidad pues, sobre todo para advertir a los contribuyentes, pues cuáles son las prácticas que ha detectado. Pues aquí finalmente, como bien dices, Toño, lo que nos da el Servicio de Administración Tributaria, pues es un plan estratégico primero, un plan estratégico en donde sí llama poderosamente la atención el tema, especialmente sobre todo porque estamos ahorita, o lo que hemos escuchado este mes de enero, es el uso de la inteligencia artificial asociada a procesos de fiscalización. Pero yo esta preocupación que he visto en el plan maestro, la quisiera complementar lo que viene justamente en el plan estratégico, en donde está asociado a una preocupación que ahorita Vicente nos decía en el tema de citas, que es un tema de atención que tú señalabas, en donde justamente este esfuerzo de recaudación, que Vicente lo ha pintado de una forma extraordinaria, y este crecimiento que se espera tener, y complementaría Vicente con este 14%, 14.4 para ser exactos, que se pretende como parte de la recaudación del PIB, pues esto sin duda viene acompañado de un esfuerzo técnico, yo diría técnico y tecnológico muy fuerte, en donde resalta esto que se nos plantea en este plan estratégico, en donde se nos habla que el Servicio de Administración Tributaria mejorará sus plataformas tecnológicas. ¿Para qué? Para recaudar más, Vicente, para lograr esto. Pero especialmente me llama la atención uno de los puntos que dice que se contará con una arquitectura segura, confiable y resiliente, alcanzando así la soberanía digital y teniendo menos dependencia de los servicios con terceros. Esto, pues en un tema tan simple, Toño, como el que tú dices de servicios, y servicios como son las citas, o como bien señala Vicente, de presentación de declaraciones o de dictámenes, que pues todos hemos sabido las dificultades que ha enfrentado el SAT. Especialmente preocupa porque esto nos lleva a incumplimientos, estimado Vicente.
a incumplimientos que seguramente pues no habrá el mayor miramiento por parte de la autoridad pues para ejercer sus facultades y sancionarnos. Pero esto tú cómo lo visualizarías, Vicente? La verdad es que esto, pues el postre que nos pedía Toño creo que va a ser un poquito amargo, pero quisiera que tú nos ayudaras a encontrarle alguna cuadratura o algún comentario tuyo que nos diera algún viso de que va a haber alguna dulzura en estos tamales que Toño decía que iban a ser de color rosa. Yo los sigo viendo medio oaxaqueños y muy entonados a este tema del arpa que tú nos comentabas. Por favor, Vicente, compártenos tu visión en este cierre con postre y con postre que yo lo veo amargo. Espero que tú lo endulces. Con muchísimo gusto, Fernando. Yo creo que el postre siempre va a ser dulce a pesar de todo. Sin embargo, respecto de la soberanía digital, yo no soy el autorizado. No creo que en este país haya alguien que sepa más que Fernando Martínez Cosa al respecto. Entonces, si me permiten, voy a hacer un comentario respecto del plan maestro, al menos en la parte que a mí me ha llamado la atención, porque establecen que van a usar, y voy a mencionar unas siglas, ¿verdad? El GML, que por sus siglas en inglés representa Graphos Machine Learning, que no son otra cosa más que estructuras que permiten estudiar y analizar la información que es altamente compleja para clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar redes de elusión, evasión fiscal y, por supuesto, nuevamente volvemos al principal insumo de fiscalización, que son los comprobantes fiscales, y por ello el propio plan señala que pretenden detectar inconsistencias en los CFDIs. En este sentido, pues esta tecnología se va a aplicar, según señalan, en sectores clave como el automotriz, el de bebidas alcohólicas, el de cigarros, el de la construcción, el farmacéutico, el de los hidrocarburos, el de logística, el de plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues yo creo que el postre va a ser bueno, porque además la inteligencia artificial que está usando el Servicio de Administración Tributaria a veces me da la impresión de que no es tan inteligente, porque si nos referimos, por ejemplo, al programa de vigilancia profunda, pues yo pondría en contexto qué significa profunda, porque yo he visto, al menos en mi experiencia, respecto de los clientes que he tenido la oportunidad de atender en este sentido, cuando me han llamado para este tipo de asuntos, pues me doy cuenta que lo que están cuestionando no necesariamente es cierto, ¿verdad? Y entonces, por ello, le voy a poner un poquito de esplenda al postre para decir, a pesar de que hemos hablado el día de hoy de que se va a exacerbar la fiscalización, yo recomendaría a nuestros queridos escuchas, en su carácter de contribuyentes, que no nos preocupemos por esto, sino mejor ocupémonos para que, estableciendo las medidas de control suficientes, podamos salir avante con esto que se nos avecina. Y desde luego quiero agradecerles muchísimo a ti, Fernando, a ti, Toño, y a todo el equipo de DS por haberme invitado. Espero que haya sido productivo y pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, nos vestimos de manteles largos con tu participación, agradeciendo, como siempre, el favor de los escuchas. Y como siempre me gusta cerrar estas emisiones, ahora muy al lugar a esta época, no dejemos que nos haga de chivo los tamales la autoridad. Tenemos que ser preventivos, tenemos esta prospección que tenemos en 2024, creo que acertadamente lo comenta Vicente y lo ha referido Fernando, no debe de ser una actitud de temor, sino debe de ser una actitud de ocupación y de ser preventivos, de ser cuidadosos desde el tema de cómo vamos a estar facturando, cómo vamos a prevenir o cómo vamos a atender estos procesos y estos diferentes programas que hace la autoridad. Y me gustaría aludir por último a una última frase de Mark Twain, que para algunos escritor estadounidense que escribió las famosísimas historias de Tom Sawyer, que decía que la única diferencia entre un taxidermista y un cobrador de impuestos es que el taxidermista deja la piel. No dejemos la piel en el pago de nuestros impuestos. Cuidémonos, prevengamos, y esta ha sido una emisión, la primera emisión de 2024 de Sal y Pimienta Fiscal. Agradecidos por su preferencia y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.